Nuevas investigaciones le ponen fin a la diabetes. Hola amigos, el Dr. Portillo Rodríguez los saluda desde su canal YouTube 210. Y es un día muy especial para todos los diabéticos, pues la información que les traigo en este programa es el resultado de años de investigación, estudios que cuestan millones de dólares, trabajos serios, analizados minuciosamente por institutos colegiados de investigación científica y que acaban de publicar sus últimas conclusiones. Conocimientos sólidos que por ser tan prácticos, sencillos, novedosos y revolucionarios, nos harán cambiar de una vez por todas, tanto a pacientes como a médicos, los conocimientos errados que teníamos de la diabetes. Es sabido por todo mundo que la diabetes se produce por falta de insulina, y siendo el páncreas el encargado de fabricar insulina, suena increíblemente inverosímil el saber que es el órgano menos estudiado del cuerpo. Todos los estudios de páncreas se han hecho con cadáveres o extirpados quirúrgicamente, y al ver el páncreas de un diabético post-mortem al microscopio, los científicos encontraron menos de un 50% de las células productoras de insulina, razón por la cual los médicos estaban convencidos de que las células betas del páncreas productoras de insulina en un diabético, más de la mitad de ellas estaban muertas. La otra condición que dificulta el estudio del páncreas es su ubicación, pues se encuentra en la parte superior media de la cavidad abdominal, un poco hacia atrás por debajo del estómago, detrás del vaso, cuyo extremo ancho se acomoda en los primeros 10 centímetros de intestino delgado, dando la impresión que lo tiene abrazado. Además, está incrustado en una capa de grasa, razón por la que es muy difícil enfocarlo, inclusive hasta con un escáner de resonancia magnética. Todo esto nos trae hasta Roy Taylor, médico, diabetólogo, que acariciaba la idea de abrir un centro de resonancia magnética en Newcastle para poder ver lo que ocurría con los alimentos en el cuerpo, en la salud y en la diabetes. En 2004 recaudó 7.1 millones de dólares y con eso diseñó y empezó su construcción, pero luego se dio cuenta que tener un edificio y un equipo no servía de nada sin físicos y sin médicos. El reto ahora consistía en crear desde cero un equipo de física de resonancia magnética de categoría mundial y convencerlos para que se fueran con sus familias a vivir en Newcastle, pues no era cosa tan sencilla. Poco a poco lograron conquistar un grupo de científicos conformados por los físicos de resonancia magnética más brillantes del mundo, liderados por 3 expertos de la materia, como son el profesor Andy Blackmire, quien era director del Centro de Resonancia Magnética de Oxford, el doctor Pete Telwell, quien se encontraba en la Universidad de Florida, y el doctor Keir Hollingsworth de la Universidad de Cambridge. Increíble, era un equipo de ensueño. Se pusieron a trabajar, diseñaron nuevas técnicas y modificaron los imanes del equipo de resonancia magnética para poder ver cómo la grasa se redistribuía a nivel del hígado y el páncreas. La medición del hígado es bastante sencilla, pero la del páncreas requería de un nuevo enfoque.
Bueno, ya tenían el edificio del Centro de Resonancia Biomédica de Newcastle. Ya tenían los mejores físicos y el equipo modificado para estudiar el páncreas, pero necesitaban dinero para continuar sus estudios. Quiero que ustedes conozcan que las investigaciones médicas son costosas y un estudio no se puede llevar a cabo sin un financiamiento. Para que tengamos una idea de lo difícil que se hace una investigación científica médica, les haré un pequeño recorrido y, digámoslo así, lo primero es tener una idea y trabajar en ella. Luego, estudiarla exhaustivamente, miles de horas de lectura. Después, llevarla a la mesa de planificación, hacer los ajustes, luego regresar al laboratorio y reestructurarla de nuevo si es necesario, revisarla y tratar de encontrar el rumbo adecuado con el cual podemos elaborar una hipótesis. Hipótesis que parezca lógica, para presentarla a un panel de expertos que se tomará el tiempo para hacerla pedazos. Luego, el Comité de Financiamiento de Subvenciones debate tanto la solicitud como las opiniones de los expertos, pues no olvidemos que son varios millones de dólares los que tendrían que desembolsar. A continuación, se priorizan todas las solicitudes y se financian las mejores. Solo una de cada 10 son aprobadas. Les relato esto para que nos demos cuenta de la seriedad y el peso que representa a nivel mundial cada una de las conclusiones que lleguen los expertos. Pero continuemos con lo de la diabetes. Se consiguió el financiamiento y este equipo pudo llevar a cabo 3 estudios con los nombres de Counterpoint, Counterbalance y Direct. El proyecto duró casi 10 años. Recordemos que en esta etapa del estudio ya están involucrados los pacientes y eso es lo que retarda los estudios. Pero estos estudios produjeron varias sorpresas. La primera sorpresa fue ver lo graso que era el hígado de las personas diabéticas no obesas. En ese momento, esto nos pareció bastante extraordinario, lo comentó Roy, pues no sospechábamos que hubiera algún problema hepático, digamos hígado graso. Otra de las sorpresas fue ver cómo el páncreas de los diabéticos acumuló grasa en forma alarmante. Pero lo más sorprendente y maravilloso que aprendimos fue darnos cuenta que la simple eliminación de grasa del páncreas hacía que las células beta se despertaran y empezaran a producir insulina con normalidad. Bueno, ¿y qué no dijeron que más del 50% de las células beta del páncreas habían muerto? Y que el doctor Unger afirmó que un gen era el responsable. Para aclarar este rompecabezas que había permanecido sin resolver durante décadas, tenemos que dar gracias al profesor Domenico Asil de Nueva York y a otros científicos como la doctora Anne Clark de Oxford y al profesor James Schwartz de Newcastle, cuyas investigaciones han mostrado el mecanismo por el cual la grasa afecta a las células betas para provocar la diabetes. Las células betas son exquisitamente sensibles al suministro de energía, ya que su actividad especial es producir insulina en forma inmediata cuando entra el combustible. El exceso de grasa y toxinas provoca una microinflamación persistente en las células beta y a causa de este ataque continuado se ponen a cubierto, agazapándose
entrando en modo de supervivencia, desconectando los genes necesarios para la producción de insulina y se quedan allí concentradas en su propia supervivencia, sin capacidad para servir a los intereses del resto del organismo. Las células no habían desaparecido, sino que simplemente no funcionaban. Pero al principio de este capítulo se dijo que alrededor de la mitad de las células betas habían muerto. En realidad, lo que sucedió es que para ver las células beta en un microscopio, el marcador con que se pintan solamente tiñe la insulina. Y debido a que la producción de insulina se había apagado, en muchas de las células, estas no eran visibles al microscopio. Las células seguían vivas, pero se habían escondido. Las células no habían desaparecido, sino que simplemente estaban ocultas a la vista. Esto fue un golpe demasiado duro de digerir para la mayoría de los expertos, dijo el Dr. Roy, y nuestros hallazgos encontraron una vehemente oposición, especialmente por parte de los científicos que trabajan estudiando otros mecanismos que podían causar la diabetes. Aunque un pequeño número de ellos lo aceptó inmediatamente el avance. Mis queridos amigos diabéticos, ¿qué nos están diciendo todos estos experimentos? Primero, que sus hijos no están condenados a ser diabéticos, pues los genes, si tuvieron algo que ver, el papel que jugaron es muy mínimo. Recomiendo que veamos el capítulo 1 de diabetes. Se los voy a dejar al final, les voy a dejar el enlace. Segundo, que es falso que su páncreas, debido a la resistencia a la insulina, agotó todas sus reservas y se quedó en seco. Tercero, que sus células betas productoras de insulina están vivas y que no han perdido la fórmula para fabricar insulina. Esto creo que por el momento es lo más importante, porque eso nos está dando el conocimiento y la satisfacción de que su diabetes es reversible. Cuarto, que su diabetes sí tiene cura, sí tiene solución, comprobado científicamente. Para suscribirse a mi canal, haga clic sobre mi foto y a su mano izquierda le dejo el enlace de Diabetes 1 y de Agua parte 3. Por favor, recomiende mis programas a las personas diabéticas, se lo van a agradecer.